El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Evangelio y protoevangelio. Yo creo que la mayoría de las personas están muy familiarizadas con la primera palabra, no tanto así con la segunda palabra. Pero aún con la primera, yo creo que a muchos se les dificulta definir lo que es el evangelio. Le cuesta trabajo. Entonces, en esencia, ¿qué es el evangelio? Bueno, la palabra evangelion en el original implica buenas nuevas. Sea lo que sea, tiene algo que ver con buenas nuevas. Resulta que es un mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, algo que yo quisiera oír. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo, que es como lo conocemos? Bueno, es el buen mensaje, la buena noticia de que el hombre estaba en pecado, estaba esclavizado al pecado. Que Dios, en su bondad infinita, en su gracia, tuvo misericordia del hombre en pecado, del hombre condenado a la condenación eterna, valga la redundancia, y que decidió hacer algo, decidió intervenir, pero que había un problema que resolver, y es que el hombre estaba separado de Dios, y lo que lo separó de Dios fue la violación de la ley de Dios. Y ningún hombre tenía ni tiene la capacidad de cumplir completamente con la ley de Dios. Entonces Dios pudiera ser injusto, por así decirlo, y dejar su ley no cumplida. Pero eso no es Dios, porque Dios no puede violentarse a sí mismo. O Dios podía buscar una solución, ya que Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él lo puede todo. La solución estaba en Dios mismo, literalmente hablando. Nuestro Dios es un Dios trino. La Trinidad en algún momento de la eternidad pasada conversó y decidió que la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, vendría a solucionar ese problema. Él se encarnó, se hizo hombre. La naturaleza divina se unió a una naturaleza humana. Y entonces ahora tienes al Dios hecho hombre. Ese hombre entonces, o ese Dios hecho hombre, nace y comienza desde el inicio a cumplir con la ley de Dios. Y obedeció completamente todos y cada uno de los preceptos de dicha ley. Ahora, la primera parte del problema estaba solucionado. La ley había sido completada, llenada, obedecida a cabalidad, pero todavía la salvación no era posible, porque el hombre todavía tenía una deuda. Y esa deuda tenía que ver con el pecado que Adán y Eva cometió al violar la ley. Por tanto, había una deuda moral contra Dios fruto de tal violación. Y ese pecado requería entonces que alguien lo pagara. Y o lo pagamos nosotros en el evangelio, en el infierno, o lo paga Cristo, que se encarnó precisamente para eso. Entonces Cristo se encarna y Cristo decide hacer exactamente lo que Dios anunció en el jardín del Edén que ocurriría. El día que peques morirás. Y Adán fue perdonado por Dios, Adán y Eva, de manera que ellos no murieron instantáneamente, sino que Adán vivió 935 años. Él murió espiritualmente, pero debió haber muerto inmediatamente. Dios le perdonó, ¿verdad?, su transgresión, pero alguien tenía que pagar. El día que peques morirás, de manera que el pecado se paga con una muerte, derramamiento de sangre, y Cristo fue a la cruz voluntariamente. Él entregó su vida, allí murió, allí tomó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados y así nos liberó de la pena del pecado en la cruz. Eventualmente, cuando el hombre pone su confianza en Cristo Jesús, entonces Dios libera a ese hombre a través de la santificación, o a través del nuevo nacimiento primero, y luego de la santificación lo va liberando del poder del pecado. Y el hombre, al final de ese camino de santificación, entonces cuando muere entra en gloria y experimenta la glorificación, y ahí el hombre experimenta lo que es la libertad de la presencia de pecado.
En la cruz, Cristo nos liberta de la pena del pecado. En la santificación, después de nacer de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en mí, Dios nos va librando del poder del pecado. Cuando entremos en gloria, Dios nos libera de la presencia de pecado. Ese es el mensaje, de principio a fin, con todas sus implicaciones. Y el protoevangelio es básicamente el anuncio que se hizo en Génesis 3:15, de que llegaría el día cuando el descendiente de la mujer, a Cristo Jesús, iba a herir mortalmente a la serpiente, le iba a propiciar un golpe mortal a la serpiente, pero no sin antes que la serpiente haya herido a Cristo en el calcañar. Eso es lo que Génesis 3:15 dice, el vocabulario de Dios para la serpiente. El anuncio, inmediatamente después de la caída, esto no se va a quedar así. Cristo vendrá y cuando Él venga, Él va a resolver el problema y Satanás sufrirá la muerte. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.